Hablando de declaraciones, ¿qué pasó con Tinelli? ¿Qué es lo que dijo, Nieves? Bueno, Marcelo Tinelli finalmente fue ayer a declarar en la causa que había iniciado Juana Tinelli. Recordemos las amenazas que recibió Juana Tinelli. Se presentó en ese momento ella junto con su madre en la fiscalía, hicieron la denuncia y ahora Marcelo Tinelli declaró como testigo, fue a la fiscalía junto con sus abogados, Martín Barragán y Andrés Albur, y contó detalles de cómo fue la conversación que tuvo con Juana. Es bastante parecido a lo que suponíamos que había ocurrido, pero bueno, ahora de boca de Tinelli. Él cuenta, yo estaba por grabar una serie en casa y me estaba maquillando, el reality de los Tinelli estaba grabando. Claro, lo de Prime. Claro. Cuando de pronto veo el teléfono y era Juana, todo por texto fue, aclara Marcelo Tinelli. Y el texto decía, necesito hablar con vos porque me acaban de amenazar. Llorando me lo contó que Gustavo Scaglione la amenazó. Esto es lo que dice textual Marcelo Tinelli en su declaración ayer por la tarde en la fiscalía. Luego cuenta que pidió a su hija que se tranquilizara, pero que de inmediato Paula Robles, que estaba al lado de Juana, intervino, le quitó el teléfono. Y de alguna forma como que hubo una especie de discusión, le recriminó que, bueno, que era por él que ocurría todo esto y que luego Juana lo bloqueó en su teléfono y bueno, después un poco todo lo que ya conocemos, el mensaje ese sábado a la noche de Juana diciendo que había sido amenazada, diciendo también que muchas veces se había callado por proteger a su familia, que esperaba que su papá de alguna forma, que durante muchos años esperó que su papá cambiara, pero no fue así, y en paralelo esta denuncia y esta causa judicial que, como te contaba, si no me equivoco, el lunes, durante esta semana estaban esperando unos informes de las antenas telefónicas que les podrían permitir establecer tal vez la ruta de dónde vino el llamado. Porque claro, recordemos, Juana se puso tan nerviosa y tan angustiada en ese momento que apenas terminó la llamada, cortó, ni siquiera había terminado la llamada, ella cortó y borró el registro de la llamada. Bueno, intentan establecer al menos de dónde viene, si tiene que ver o no también con este empresario. Después, recordemos, Marcelo Tinelli hizo un descargo muy extenso en sus redes, el empresario también hizo un descargo muy extenso, desligándose de este llamado de Juana Tinelli, pero asumiendo que había un conflicto judicial con el conductor. Así que veremos cómo continúa. Por ahora, bueno, Marcelo Tinelli declaró como testigo. Es una semana muy agitada para Marcelo Tinelli porque esto ocurre después del también otro extenso comunicado donde anunciaba que se iba de carnaval. La baja del stream. Sí, a un mes y medio de haber empezado y habiendo hecho muy pocos programas porque... Dijo igual que vuelve el año que viene, ¿no? Que sí, es bueno, por tiempo. Pero bueno, el 2026 es largo y vuelvo el año que viene renovado y con más fuerza, ojalá así sea, pero tampoco dio precisiones de si vuelve en febrero o vuelve en octubre. La vuelta fue la vuelta más fallida de Marcelo Tinelli. Igual en este contexto que contás, ¿no? Para ver si realmente esto de las antenas, si realmente vino de algún celular involucrado a Gustavo Scaglione. Digo, Marcelo tiene tantos frentes abiertos. Está bien, casi todos los frentes abiertos fueron como efecto dominó después de su paso por San Lorenzo, ¿no? O sea, todo tiene que ver más o menos con lo mismo. Pero ayer justo hablábamos de estos basquetbolistas, se habla de la cifra que le debe a Scaglione, sé de que Marcelo fue vendiendo las propiedades también para ir, no sé si las fue vendiendo para deshacerse de las propiedades y que no se le ejecuten y por ahí las vendió a nombre de un primo, de un vecino, no lo sé. Pero la realidad es que en este contexto tiene tantas ventanas abiertas que puede venir de cualquier lado la amenaza. Digo, sí, bueno, lo cierto es que a ella le dijeron... Lo que explicitan es que fue Gustavo Scaglione, pero realmente después es todo como... Sí, puede ser un tercero que utilizó el nombre de esa persona, eso no sabe, pero bueno, en medio de todas estas ventanas que tiene Marcelo, muchas de esas judiciales, bueno, esto ya dejó de ser negocios para él y es ya un tema familiar, lo cual me parece que ese fue uno de los quiebres de Marcelo Tinelli, porque hablábamos la otra vez del 38-38 de la AFA, de problemas con los pagos en Ideas del Sur, bueno, un montón de cosas que le fueron sucediendo y él siempre habló en los medios, siempre usó su programa para hablar de lo que le pasaba, pero nunca le había pasado algo tan en el seno familiar, me parece, tan fuerte, porque esto desencadenó además una presunta pelea entre las hermanas, no se sabe qué pasa con Francisco Tinelli, si tiene relación o no con él. Los dichos de Soledad Aquino, que lejos de
ni siquiera empatizar con Juana, directamente empezó a hablar de los problemas entre las hermanas, de los problemas que ella había tenido con Marcelo Tinelli cuando eran pareja, de los problemas que tuvo con Paula Robles. O sea, se le destapó toda una olla familiar que, bueno, me parece que eso también hizo que Marcelo Tinelli hiciera un quiebre porque, bueno, hasta ahí eran todo negocios, trabajo, cosas que no eran fáciles, pero no eran lo verdaderamente importante que son él y sus 5 hijos, me parece. Me parece atinado, Sol, como a pata, que se esconde en la pata del escenario Marcelo Tinelli, que sale un poco de cuadro en este contexto que por lo menos hasta que se tranquilice el foro familiar. Sí, a mí, ¿sabes qué? Me parece que es buenísimo en esta situación, dentro de lo trágico, ¿no? De la situación en sí misma, que él tome otra posición. Porque lo que marca es que yo me relaciono con esto que está pasando de una manera muy distinta. Digo, como contabas vos, Nieves, él es un hombre que está muy acostumbrado a este tipo de controversias, de demandas, está como pez en el agua por más de que sea un terreno conflictivo. Ahora, se metieron con una hija. Con la nena no. Cuando se meten con nuestros hijos, necesitamos tomar una posición diferente. No es lo mismo que otras áreas de nuestra vida, y creo que también el seno familiar lo necesita, como mensaje, como lugar de, bueno, esto para mí es lo más importante, entonces me posiciono en un lugar que todo el mundo lo sepa. Digo, después de qué manera podría haber utilizado el streaming también para contarlo, las acciones son, pero sí claramente se ve en Marcelo Tinelli una posición distinta que la analizamos todos, ¿no? Desde afuera, y que la familia también lo debe estar recibiendo. No, y aparte no nos olvidemos de estos últimos 10, 15 días que pasaron, donde el que pasaba pateaba a Marcelo Tinelli. Entonces, en un contexto de tanta vulnerabilidad, de un problema tan grande familiar como el que se fue desarrollando, porque empezó con lo de Juana, pero después aparecieron conflictos con las madres de las hijas, o sea, no hacia él, pero como opiniones encontradas, peleas internas. Nunca esclareció exactamente qué pasa con el hijo más grande. Eso no se supo, o sea, no hubo palabra de él, no hubo un posteo, no hubo un apoyo. La verdad que, digamos, si uno hace como un balance de lo que pasó con Tinelli, muy poca gente lo apoyó. Muy poca gente del medio lo apoyó. Entonces eso también debe ser un cimbronazo a nivel integridad, salud mental, digamos, emociones. Y Mariale, mucha gente del medio que hoy es muchas de esas personas gracias a Marcelo Tinelli, y también muchos criticándole cosas que hacían un bailando de hace 20 años, cuando todos mirábamos televisión con otra lupa, cuando la tele era otra, cuando los chistes eran otros. Entonces, bueno, también hoy que Tinelli está en el piso es fácil criticar porque no, en los 90 hacía tal chiste. Bueno, los 90 ya pasaron, es otra televisión y no podemos tampoco matarlo por lo que hizo hace 30 años en tele, cuando en ese momento todos lo aplaudían. Así que también eso creo que no solo lo critican gente de la vereda de enfrente, sino gente que estuvo muy pegada a él y que es gracias a Marcelo Tinelli. Sí, que ya no tiene que ver, no están discutiendo por ese tema. Me quedé con un resentimiento, ¿no? Porque el resentimiento es esa emoción en la que el enojo persiste a lo largo del tiempo, no lo declaré, pero todavía sigo con ese deseo de venganza, ¿no? Entonces aprovechar una situación tan vulnerable para expresar ese resentimiento que tiene que ver con otra cosa, no es lineal, ¿no? No es contemporáneo lo que le está ocurriendo hoy a él. Es terrible. Hablando de todo esto, algo curioso, salieron muchos más frentes de él bailando, pero si te pones a pensar en lo que fue, por ejemplo, Videomatch y los primeros años, sus compañeros, desde José María, que fue conductor del streaming, Pachu, Sebastián Almada, que estaban con él en este programa de carnaval, y un montón de otros actores, no le soltaron la mano. No, la gente de esa época, los cómicos, o sea, como los que estuvieron 30 años, no los que estuvieron un rato, se hicieron famosos y después hablaron de él. Bueno, acá me dicen que los que se compraron una casita y se hicieron una pileta. Es verdad que en Pero mira otros programas de esa época donde salieron todos a matarse con todos y sin embargo los ex Videomatch siempre se mostraron unidos y bueno. Es verdad que en esos años de Videomatch, a mí me toca compartir con Carna, porque estoy en un programa con él, las vivencias que tenían, más allá de lo laboral, había muchos viajes, compartían la vida. Sí. No era que iban a un estudio de televisión que grababan 4 o 5 horas y se iban, que había 20 participantes bailando, que entraban, salían. La verdad que el formato que proponían los primeros programas de Marcelo Tinelli eran mucho más familiares, eran como un equipo de fútbol, porque estaban siempre los mismos cómicos, estaba siempre la enana feudal a la cabeza de la voz, o sea, era como una familia. Y toda esa gente lo destaca, y esa familia es la que se puso, lo bancó, como que hizo, viste, como que se pusieron, viste, como en el rugby así fuerte y lo bancaron. Pero la verdad que tanta
gente que no tenía nada que decir, que ni uno se acordaba que existía esa persona, habló. Es como que ahí te muestra, ¿no? Lo que es un poco el medio, que está bueno también verlo, porque un poco el medio es eso, ¿viste? Sí. Como las dos caras de la misma moneda. Es un poco triste, pero es lo que pasa. Vamos a hacer un pequeño corte porque acabamos de arrancar y hay un montón de información. Acordate que estamos en vivo en YouTube, que podés mirarnos, mira, desde ¿estás en Positano? Pones el YouTube de Vamos las Chicas, Canal Ciudad BA, y ahí estamos en vivo. En Facebook, Canal Ciudad BA. En Instagram, Canal de la Ciudad, que están los mejores recortes de la programación del Canal de la Ciudad. Y en X, Canal Ciudad BA. Un corte chiquitito, y enseguida volvemos con toda la información del espectáculo.